A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este su espacio para comentar las últimas novedades, en particular este audio que compromete supuestamente al ex Contralor Pollitt con el actual titular de la Asamblea, José Serrano, esto hecho público en rueda de prensa por parte del fiscal Vaca. En fin, verdaderamente hay una situación en donde los ecuatorianos estamos totalmente perplejos. Justamente para comentar otros temas relacionados al escenario político post-consulta se encuentra con nosotros el doctor Gustavo Isch. Él es consultor político y especialista en temas comunicacionales, es el principal de Estratégica Comunicaciones. Gracias por estar con nosotros. Comentemos el tema del día, cómo analiza este episodio que verdaderamente, como decía al introducir, nos deja perplejos, absortos a los ecuatorianos. Gracias por la entrevista, Roberto. Bueno, a mí más que perplejo me deja muy preocupado y muy avergonzado. Es una vergüenza ajena la que ya creo que la enorme mayoría de ecuatorianos estamos sintiendo alrededor de este tipo de eventos. Y decía que no me resulta tan sorpresivo porque si uno mira en retrospectiva, esta lógica de denuncias empieza a manifestarse de un modo prácticamente recurrente, casi que desde la campaña electoral que llevó al poder al actual presidente. Parece que de lo que se trata entre el correísmo inicial, el correísmo original y el postcorreísmo es de demostrar quién es más corrupto que otro. Y se genera un ambiente de gestión política de absoluta intranquilidad. Pasamos de la incertidumbre de lo que va a ser la administración de la cosa pública a la permanente insatisfacción, a la sorpresa que usted señalaba, a la enorme preocupación de ver lo que hicieron con el país y lo que puede resultar de todo esto, porque además nos queda la impresión de que no sabemos los ecuatorianos cuándo esto va a terminar y si en algún momento llegaremos a conocer hasta el fondo todo el entramado de corrupción que ha movido esta Claro, porque finalmente como que uno se queda con la impresión de que esto es producto de una mafia que inercialmente sigue funcionando de una manera u otra en el actual gobierno, sin perjuicio de las aclaraciones que quepan, porque debemos presumir el principio de inocencia de las personas, pero sin duda es una grabación absolutamente comprometedora, ¿no? Sí, es el efecto de un estilo de gobierno en el que, desde mi punto de vista, se degradó el ejercicio de la política y se actuó no solo con inmoralidad, se actuó con amoralidad, es decir, parece que en algunos momentos y para algunos personajes el tema de la gestión política y de la comunicación, por cierto, sin la cual no habría podido sostenerse toda la administración y toda la campaña permanente del Correato, no hubieran podido generarse si no es a partir de olvidarse de preceptos éticos, morales y de principios absolutamente elementales, porque a partir de ello es que se violentaron y se agredieron libertades fundamentales, libertades de expresión, libertad de asociación. El expresidente se peleó con todo el mundo, con los empresarios, con los emprendedores, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con los periodistas. Y la gente decía, es la intemperancia del presidente. Miren, está mal que yo lo diga, pero más allá de la intemperancia, en el año 2012 yo publiqué un libro producto de un estudio que realizamos a propósito
de la tesis de grado en Flaxo, donde yo sumé, digamos, la experiencia política y de comunicación que yo venía profesionalmente acumulando desde el 95, con los estudios sobre lo que estaba ocurriendo desde el 2006, 2007 hasta el 2012 con el correísmo. Y yo lo que señalaba permanentemente, y lo sostengo ahora, es que esto no es gratuito, no obedece solamente a la intemperancia de Correa, ni a que algunos de sus adláteres le empezaron a tratar de copiar el estilo, sino una estrategia de comunicación, una estrategia política plenamente estructurada y concebida. Ahora hay que ver cómo contamina este episodio el hecho mismo que se suponía que esta semana tenía que elegirse a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque evidentemente pues compromete el ejercicio de la presidencia y la asamblea, que tendrá que hacer las aclaraciones en un escenario escandaloso, indiscutiblemente, ¿no? Sin duda. El valor fundamental de los políticos para ejercer sus proyectos, su trabajo, para manifestar sus propuestas y llevarlas a la esfera pública, obtener electores, adherentes, simpatizantes en cualquier coyuntura, es la credibilidad. Si un político pierde credibilidad, pierde un capital enorme para el desarrollo de sus iniciativas. Ocurrió que en la década pasada ya no importó perder ese capital político. La credibilidad era ya un asunto, según ellos, según quienes estaban en ese momento ejerciendo el poder, un tema de sufridores, un tema de opositores, un tema de gente que estaba acostumbrada a vivir en el pasado, que no quería el futuro, de contradictores a los que había que descalificar permanentemente. Si a eso se suma el ejercicio del miedo, el miedo a partir de la concentración de una institucionalidad pública, que no solamente desde la Contraloría, sino de la misma Fiscalía, claro, desde el SRI, desde de los organismos de control judicial, operaban al unísono para acallar las voces disidentes, para quien pensaba distinto, pues tenemos un factor que es el miedo, y el miedo en el ejercicio de la política es clave. Ahora, si le vemos al lado positivo a esto, que pues obviamente nos causa un sentimiento generalizado de rechazos, es el hecho de que sirve para tomar conciencia de la necesidad de ir superando el estado de cosas, porque evidentemente hay una herencia que trae toda una inercia que sigue pesando, que sigue gravitando en términos de la gestión pública, de gestión política, y evidentemente eso obliga, por otra parte, al actual gobierno a tomar acciones concretas, con miras verdaderamente a ir resolviendo este problema producto de esta corrupción sistémica que trajo el correísmo. Así es. Creo que aquí hay dos sujetos que tienen una tarea fundamental. Uno es el gobierno, pero yo diría que el gobierno entendido realmente desde el ejercicio del liderazgo que debe sostener y fortalecer el actual presidente, más allá de todo su equipo, porque es un equipo además que genera demasiada confusión, demasiada opacidad en la esfera pública. Y el otro actor es la ciudadanía. La ciudadanía de la que además forman parte la prensa de investigación y organizaciones autónomas que durante todos estos años generaron investigaciones y una participación activa pese a este manto de encubrimiento y de temor que se aprovechaba de la campaña de comunicación permanente y del miedo. Pero de una manera u otra, a raíz de la consulta, el mensaje del pueblo es: queremos un rompimiento de esta sociedad política de Rafael Correa con Lenín Moreno, y el nuevo presidente tiene todo nuestro aval para tomar una serie de acciones con miras a dejar atrás el pasado, pero evidentemente transcurren 9 meses de gestión y las interrogantes con el episodio que hemos venido comentando no hacen sino crecer, en el sentido de que no está habiendo una verdadera diferenciación entre el uno y el otro. Así es. A ver, yo creo que el actual presidente llega con una campaña electoral fundamentada en principio en mantener un proyecto de gobierno, y luego se percatan de que ese discurso era insuficiente para alcanzar el propósito de ganar las elecciones. Entonces incorporan el mensaje del cambio. El mensaje del cambio era un mensaje
acuñado por toda la oposición que participó en el proceso electoral y que representaba sin ninguna duda un criterio y una sensación mayoritaria por parte de la ciudadanía, o si no es mayoritaria, ampliamente posicionada en el seno de la ciudadanía. Ese mensaje de cambio fue un mensaje con piola, como decimos los ecuatorianos. Vamos a cambiar manteniendo lo que estaba bien y vamos a cambiar lo que haya que cambiar para mejorarlo y para profundizarlo. Cuando hablamos de mejorar y profundizar, estamos entendiendo que se refería al mismo proyecto. Entonces ahí hay un espacio en el cual al actual presidente y al actual gobierno le permiten jugar con una suerte de ambigüedad y ambivalencia. Ambigüedad y ambivalencia desde la perspectiva del liderazgo que tiene que fortalecer el actual presidente cuando llega a conocer que la mesa servida de la que le hablaron no existía, que era una mesa servida efectivamente en términos más bien de una institucionalidad controlada, de un vicepresidente que probablemente tenía que ejercer las funciones de asegurar lo ganado, según la consigna de ellos, y evitar que el actual presidente con un proyecto nuevo pudiera hacer cambios que no solamente satisfagan a ese grupo duro ligado al correísmo, sino a la ciudadanía. Más allá de que la oposición debe entender que quien ganó las elecciones es el presidente, es la Alianza País, pero que el presidente ofreció algo que es adicional y que amplía ese campo que ya no debería jugarse con la ambigüedad, que es el diálogo. El diálogo tiene que dar resultados concretos, no solamente el diálogo por el diálogo, sino que ese diálogo tiene que traducirse en resultados que satisfagan en medida de lo posible, porque no se puede satisfacer a todo el mundo, a los empresarios, a los inversionistas, a la prensa, a la ciudadanía y a la misma oposición, gobernar para todos. Ahora, todo esto ocurre en circunstancias que estamos a la espera del lanzamiento del plan económico, que se lo hace de forma tardía, porque se suponía que se iba a dar en octubre pasado y finalmente lo que se lanzó fue el proyecto mal denominado de reactivación económica, pero ahora ciertamente hay una segunda oportunidad que tiene que ser aprovechada, pero continúan las interrogantes mayores, porque finalmente quienes están trabajando el plan son los mismos que estuvieron durante el anterior gobierno, y en ese sentido pues obviamente hay mucha suspicacia en el sentido si verdaderamente va a ser algo nuevo o más de lo mismo. ¿Qué pienso? Así es ahí cuando yo hablo de la ambigüedad, cuando hablo de la opacidad, cuando hablo de la incertidumbre que todavía se mantiene, porque mucha gente en la ciudadanía piensa qué es lo que ocurre en algunos niveles de gobierno que están alrededor del presidente actual, y que tienen la capacidad y la obligación de generar políticas públicas adecuadas a lo que usted bien señalaba, expresa la mayoría de la ciudadanía en la consulta popular, la necesidad de un rompimiento con algunas prácticas absolutamente nefastas que en la década pasada vinieron a establecerse y a manifestarse como si fueran las únicas posibles o viables para el régimen. Hay un nivel de incertidumbre en los actores políticos que están permanentemente pendientes de lo que está ocurriendo, de los actores del sector privado, de los emprendedores que están muy pendientes, y de la prensa de investigación. Pero hay un amplio sector de la ciudadanía que también no está día a día siguiendo estos acontecimientos. Y es una ciudadanía que en eventuales coyunturas se expresa de una manera absolutamente clara y consistente a favor o en contra de ciertos proyectos, de ciertas propuestas, con este o con cualquier otro liderazgo político, pero luego se desconecta, porque no vive de la política, la gente vive del día a día, tiene que ver cómo suplir y cumplir con sus obligaciones. Creería yo que en esta circunstancia, vísperas de, como usted bien señalaba, de que se presente un nuevo proyecto de ley en lo económico, tenemos este nuevo escándalo. Pero es un país que vive semanalmente con un promedio de 2 escándalos por cada 7 días. Sí. Y yo pensaría, muy personalmente y sin tener todavía todos los elementos que sustenten mi opinión, que lo que acaba de ocurrir en este momento, la denuncia que hace el fiscal, está por fuera, es decir, obedece a una circunstancia y a una presión diferente, a una urgencia política y personal distinta. Ahora, está de por medio el lanzamiento del plan económico y a la vez sigue pendiente la reestructuración del equipo de gobierno, sobre todo porque hay muchos personajes que han sido herencia del correísmo, y uno se pregunta aquí, ¿y realmente responden al nuevo modelo de gestión política que el propio gobierno ha ofrecido,
prometido, en particular el presidente Lenín Moreno. Entonces ahí también hay un interrogante mayor. ¿Qué esperaría usted sobre esta renovación del equipo de gobierno, si es que acaso tiene fe que esta se vaya a producir? Porque si nos atenemos a lo que ha sido el pasado correísta, sencillamente por ahí lo que se producen son unos enroques, para hablar en términos ajedrecísticos, y todo sigue igual. Sí, parecería que hay una estrategia por parte del gobierno representada por el ala dura del correísmo, que logró incorporarse fuertemente al liderazgo, alrededor del liderazgo de Lenín Moreno, que planteó al país un ejercicio de la política distinto. Ahora, lo que hay que tener claro es que era muy importante cambiar el estilo de liderazgo, el estilo de gobierno. Tanto así que Correa, consciente de eso, no se lanza a las elecciones. Porque él era absolutamente consciente, él y su equipo de gobierno, de que ni él y mucho menos Glass o cualquier otro de sus líderes habrían ganado las elecciones debido al desgaste de ese estilo agresivo, concentrador, autoritario, todo lo que la ciudadanía quiera calificarle. ¿No? Así es. Sí. Lo que habría que evitar es que ese cambio se salga del control. Ese cambio se les salió del control. Moreno ofreció no solamente un cambio del estilo, que era muy importante, sino también dijo: voy a gobernar para todos. Pero ese todos incluye a los correístas también. Lamentablemente, claro, para muchos sectores, ellos están ahora demasiado cerca del régimen, y esos cambios a los que usted alude, yo aspiraría que se produzcan en áreas que son estratégicas y sumamente importantes para generar los niveles de gobernabilidad y de estabilidad que el régimen quiere. Son estos campos, sin ninguna duda, el económico, donde tiene que haber resultados absolutamente concretos del político este diálogo, también, ¿no es cierto? Y en el político, porque claro, la política se sostiene en la gente, y la gente no puede ser vista solamente como el elector que va cada vez y cuando a santificar lo que se le ocurre al staff de gobierno en una coyuntura. Afortunadamente, y ahí me refería yo a un segundo actor que tiene una tarea enorme, la ciudadanía. Creería yo, aspiraría yo a que debe forzar a que se produzcan estos cambios, y que en el Consejo de Participación Ciudadana, que entre paréntesis también creería yo que jamás debió existir un organismo de esa naturaleza, porque es una atrocidad, es un sinsentido democrático querer estatizar la participación ciudadana, por más buenos elementos que puedan constituir esa entidad. Creería yo que debe ser borrón y cuenta nueva. No puede haber ahí, en ese Consejo de Participación Ciudadana, uno solo de los funcionarios que estuvieron ligados al ejercicio del control de la cosa pública en el gobierno anterior, ni en el actual gobierno. Pero en general los nombres que se han presentado dan cierta tranquilidad. Hay verdaderamente personajes de prestigio que dan seguridad respecto al funcionamiento de este Consejo Transitorio, que sin duda tiene un rol fundamental con miras a cumplir con esta tarea de descorreizar la sociedad y el gobierno en particular. Pero es que, Roberto, si no se descorreiza la sociedad en los ámbitos tanto de la gestión pública cuanto de la apertura efectiva y real y concreta hacia el ejercicio pleno de la soberanía de la gente, esto no va a ocurrir. Va a ser un cuentagotas estratégico, políticamente, en el estilo del enroque del que usted hablaba, en el que para la consolidación del liderazgo del presidente pasa por entender que tiene que negociar con la asamblea, y es una asamblea que tiene un voto dividido entre opositores, gente del correísmo, gente afecta al actual presidente, y yo no digo por eso al actual gobierno, sino al actual presidente, gente que tiene que sostener desde la gestión de la administración pública al propio presidente de la República, y ahí tenemos los ecuatorianos, que hay dos factores. Yo no me atrevería a hablar de que hay morenistas en este momento, ni siquiera eso. Hay gente que está abriendo la posibilidad de una franca ruptura con el correísmo, pero hay demasiados correístas duros metidos alrededor de este liderazgo de Lenín Moreno, que no nos dan tranquilidad a los ciudadanos. Y mucha gente que está jugando a doble agua, ¿no es cierto? Autoridades que estuvieron de la boca para afuera por el sí, pero en el fondo estuvieron por el no, claro, como sucedió en Manabí. Y la gente piensa que, no sé, hay gente alrededor del ejercicio de la política que piensa que el ciudadano común es tonto. Puede haber falta de memoria muchas veces, pero tonto no es, nunca ha sido. Entonces ahí tenemos el Ministerio de Defensa. No puede seguir siendo manejado con la ambivalencia, con el discurso absolutamente ideologizado que ha venido manejándose desde hace ya 10 años, 9 meses. Relaciones exteriores es un espacio de gestión política que tiene mucho que ver
con la capacidad de un Estado para fortalecerse también económicamente. Estamos hablando de la generación de fuentes de trabajo a través de la capacidad de que otros gobiernos, otros regímenes incidan positivamente en la productividad de los ecuatorianos con proyectos de inversión. Y el desempleo es uno de los factores que no ha podido resolverse en el anterior gobierno y mucho menos todavía en el actual. Vemos el tema de la seguridad social. Es decir, no es solamente lo que mandó a hacer la consulta popular a través de la participación en ese organismo malhadado llamado Consejo de Participación Ciudadana, sino en muchos otros aspectos. Es decir, tenemos que tener los ecuatorianos reglas de juego más claras. ¿Lo ve usted anclado a Lenin todavía mucho en la parte ideológica y en ese sentido pareciéndose a Correa, o de pronto, pues obligado por las circunstancias, va a tener que enfilar hacia una gestión bastante más pragmática, sobre todo en lo económico, aunque esto siempre está relacionado con lo político y con los mensajes relacionados? El político inteligente, el político honesto, debería anclarse siempre a las necesidades de la gente y hablarle a la gente con la verdad, con transparencia. Yo lo conocí al actual presidente hace algunos años y es una persona que sin ninguna duda tiene más formación política e ideológica que el expresidente. El expresidente es producto de un laboratorio. Sí, de las circunstancias y de un laboratorio que lo pusieron donde está y lamentablemente para muchos generaron lo que tenemos ahora. No hablemos más de él. En ese sentido, el actual presidente ideológicamente es una persona más consistente que el expresidente, y ello implica que puede tener en determinado momento posturas incluso más radicales que las del expresidente respecto a ciertos temas. A mí en lo personal me ha dado la impresión de que él ha sido más pragmático que ideológico hasta el momento. Y yo aplaudo que así sea y esperaría que sea mucho más pragmático, que entendamos y que él entienda y que asuma que no hay que estar casado con la Constitución de Montecristi, en sintonía con la Constitución de Montecristi, sino en sintonía con las necesidades reales de la sociedad ecuatoriana actual, de las demandas que nosotros necesitamos. Y con eso yo no quiero decir que hay que hacer una nueva Constitución, simplemente quiero decir que hay que salir de esos límites estrechos de un dogmatismo, de una Constitución que puede ser muy buena, pero que además fue violentada, creo que la misma noche en la que se estaba votando por su aprobación. Y cuidar el discurso, porque no se puede decir que es el gobernante de todos y después salir con el discurso de que no va a hablar por ningún concepto con la derecha, cuando depende de esa derecha para lograr mayoría en la Asamblea Nacional, el momento que el oficialismo está dividido entre leninistas y dejar de satanizar a los empresarios, a la derecha, a la izquierda, pensar con racionalidad. Correa nos llevó como país a negociar con dictadores en Medio Oriente, con impresentables dictadores pseudo-democráticos en América del Sur, a tener el monumento de un gobernante acusado de corrupción en Argentina, encabezando la UNASUR, a enfilarse contra la OEA, contra los derechos humanos, contra la CID, contra la Corte, contra todo el mundo, porque también se peleó, pero nos volvió impresentables. Eso debe terminar. No es un tema de ideología. Si la derecha, tanto como la izquierda, entre comillas, la que está con el régimen, no entienden que el país está en otro momento, que no está en un momento de ese tipo de contraposiciones, no vamos a superar lo que muchos analistas han dicho en el espacio en el que nos encontramos, de una inminente o real crisis económica muy seria. Ahora, ¿tú crees realmente de que el presidente comienza a gobernar con la opinión pública, o que verdaderamente es sensible a ella, a diferencia de lo que sucedió con Correa? ¿Cómo ves la perspectiva de gestión en lo que eso se refiere? Yo creo que sí, yo creo que hay cambios que son importantes, y lo que yo aspiraría es que sean cambios que vayan y se muestren como más allá de romper con el círculo duro del correísmo y hacer esos esfuerzos. ¿A qué me refiero con esto? Hay un ex vicepresidente que está preso, hay más de medio centenar de altos funcionarios del régimen que están encausados judicial, penalmente, muchos de ellos ya presos. Hay altos funcionarios que están fugados por sus responsabilidades evidentes en casos de corrupción. Hay gente que está manejando el tema de la comunicación sin ese libreto corrupto, doctrinario, de negocios que sustentó el ejercicio de la estrategia de comunicación permanente mentirosa y falsaria que se manejó durante 10 años, que dividió al Ecuador en dos.
Creo que en ese sentido hay algunos avances, que hay una intención del presidente de mostrarse como una persona distinta, pero creo que falta todavía. En lo que falta, la tarea de los ecuatorianos es clave. Hay que ayudarle al presidente a que lo que falta se concrete, que pueda él ser capaz de romper ese círculo vicioso, esas ataduras que aparentemente están todavía alrededor de él. Ojalá sea esa la percepción que tenemos muchos ecuatorianos, a esa, la que no hay un discurso ambiguo a propósito frente a nosotros, para un discurso manipulador frente a la ciudadanía, sino una necesidad concreta de manejar estratégicamente, con las posibilidades que tiene, el espacio en el que se encuentra. Gustavo, que debe estamos ser muy sobre difícil, el tiempo. ¿no? Muchas muy gracias difícil por tus interesantes conceptos, ideas que han compartido con nosotros en este espacio. Aquí despedimos Cosa Pública, no sin antes agradecerles, como siempre, su amable sintonía. Estaremos de vuelta con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública.